Los padres de mi amiga Misa son hipocondríacos. Transcrito y adaptado por L.I.M. para Memorias del Dragón Rojo, todos los derechos reservados. Hola a todos, bienvenidos nuevamente y gracias por escucharnos luego de una corta temporada de ausencia. Nuestras disculpas, pero hemos vuelto y lo haremos con toda nuestra energía. Nuevamente, muchas gracias por estar con nosotros. Hoy escucharemos la historia de Misje, amiga de María Teresa, quien ha descubierto que los padres de esta no están realmente enfermos, únicamente fingen o creen tener enfermedades que no son reales. ¿Con qué finalidad? No lo sabe, pero los señores son hipocondríacos. Es una historia interesante. Les saluda María Teresa. Quiero compartirles el caso de mi amiga Misje y sus padres. Misje y yo somos amigas desde la secundaria, hemos sido amigas más de la mitad de nuestras vidas. Desde que yo recuerdo, mi amiga siempre estaba con penas y angustias por sus padres, quienes literalmente han vivido enfermos toda la vida. No hay semana que dejen que enfermarse, siempre es una situación detrás de otra. Pero, cuando éramos pequeñas yo no le prestaba atención a esto, simplemente me preocupaba por mi amiga y me alegraba de saber que sus padres ya estaban mejorando. Mi amiga tiene a sus dos padres con ella, con innumerables achaques, pero vivos. De un tiempo para acá, quizá unos 5 años, comencé a darme cuenta de que la enfermedad de sus padres era un poco extraña. Primero, seguía patrones específicos de conducta de sus dos padres, enfermedades que llegaban repentinamente y de igual forma, repentinamente se quitaban. Entonces, me pareció que eso no estaba bien. Le comenté algo a mi amiga Misje y se molestó conmigo, porque no era posible que yo me atreviera a poner en duda sus enfermedades. No era mi intención que se molestara conmigo, pero me pareció importante hacerle el comentario. Ella igualmente me ignoró. Pero, la conclusión a la que llegué es que son hipocondríacos, ellos inventan que están enfermos cuando en realidad no tienen nada. La hipocondría por definición es la convicción o creencia de una persona de padecer una enfermedad grave, a partir de que interpretan de forma personal algún tipo de sensación corporal o de casi cualquier otro signo que aparezca en sus cuerpos. Sí, se adapta al pie de la letra a los padres de mi amiga. Bueno, les voy a contar los detalles para que ustedes también me digan si ven las cosas como yo las veo. En una ocasión, el papá de Misje se enojó mucho y comenzó a decir que no podía respirar, que sentía que se iba a desmayar o que se iba a morir. Acto seguido el cuerpo se debilitó de forma repentina y tuvieron que sostenerlo para que no se cayera. Nunca perdió la conciencia, solo que se sentía débil, pero al mismo tiempo decía que se iba a morir, exagerando un poco creo yo. En ese mismo momento, su mamá comenzó a decir que le faltaba el aire y que ella también se sentía mal, que sentía que se iba a desmayar, entonces tuvieron que hacer magia para poder atenderla a ella también. Nunca se desmayó, pero decía que sentía que le faltaba el aire a ella también. La atendió un médico y dijo que no tenía nada, quizá un poco de deshidratación, pero eso era todo. El diagnóstico de su padre fue similar. Esta situación sucedió ya tantas veces que perdí la cuenta. Y también sucedía que si era la mamá la que comenzaba con sus padecimientos repentinos, entonces era el papá el que también se comenzaba a sentir mal y entonces tenían a dos personas graves en la casa. Debían atenderlos a los dos en sus crisis de salud simultáneas. Un rato después de tanto show, repentinamente volvían a sentirse bien y estaban como si nada hubiera pasado. Pero la cosa no quedó allí, comenzó a escalar. Cuando sus padres se dieron cuenta que ya el show de la casa no era suficiente, decidieron subir el nivel. Lo siguiente fue ponerse tan graves que tenían que ir de emergencia al hospital. Sí, emergencia en una ambulancia. Antes de continuar, si conoces a alguna persona a quien le haya sucedido una historia similar o si quizá tú puedes y quieres compartirnos tu caso, escríbenos en los comentarios o bien escríbenos al correo memoriasdel.dragonrojo@gmail.com con tu historia escrita o en formato de audio. Bien, ahora, continuemos con la historia. Vean pues lo que hacían. Si la mamá decía que comenzaba a sentirse mal de salud, entonces decía que le estaba dando un infarto o que no podía respirar y que sentía que se iba a dormir, entonces decía que la sacaran de emergencia al hospital. Mi amiga Misje llamaba a una ambulancia para que la llevaran al hospital y al nomás salir la ambulancia de la casa, el papá de mi amiga comenzaba a sentirse mal y entonces también quería irse de emergencia al hospital y tenían que llamar una ambulancia para él también y allá iba entonces, de camino a la emergencia del hospital él también. Fueron varias veces en las que mi amiga tenía a sus dos padres hospitalizados simultáneamente.
Les hacían exámenes médicos de todo lo que puedan imaginarse, desde exámenes de sangre hasta resonancias, les daban medicamentos de todo tipo, pero realmente no tenían nada. Luego comenzaron a casi dejar quebrada económicamente a mi amiga porque alguien tenía que comprarles la medicina y como solo ella trabajaba de los tres, entonces ella asumía esa responsabilidad. Las medicinas, por cierto, eran muy caras y tocaba en paquete doble. Y la mamá de Misge no podía tomar cualquier medicina porque está enferma del corazón, así que los medicamentos debían ser muy seleccionados. Este diagnóstico sí que es real, la vio un cardiólogo y lo confirmó. Cuando Misge ya estaba un poco insensible al malestar de sus padres, ya sabía qué hacer y cómo atenderlos, entonces su madre le subió de nivel. Ella dice que le dan ataques, pero en realidad ella es la que comienza a hacer movimientos y gestos sumamente exagerados y erráticos para que parezca un ataque, pero no lo es. Aquí fue cuando ella comenzó a despedirse de todos, a dejarles recomendaciones porque ella decía que su hora había llegado. Lo que pasaba era que Misge ya no lo sacaba de emergencia al hospital, entonces comenzaron a hacer el nuevo show de despedirse de este mundo, porque ya eran sus últimos minutos. Más era su madre. En el caso de su padre, al ver tanto alboroto, también decía que si ella se moría, él también moriría y era todo un drama. Y ella que vive con ellos, estando sola en esos casos, le tocaba afrontarlo. Una vez se estabilizaba la madre de Misge, decía que se sentía bien, un poco débil pero bien. Y al llevarla al médico, era lo mismo, no le salía nada en los análisis médicos. Mi amiga comenzó a cansarse de esta situación, porque no había mes que las cuentas médicas dejaran de subir. Y como ella es hija única, entonces todo recaía sobre ella. En una ocasión yo estaba en su casa y comentamos sobre un accidente o algo que había salido en las noticias. La señora se alteró, comenzó a hacer que le faltaba el aire y que se iba a desmayar. O sea, ni conocía a la gente del accidente y ella comenzó con su drama. Mi amiga Misge corrió a traerle su pastilla para que no le diera un ataque. Yo le pregunté qué le había prescrito el doctor. Ella me mencionó el nombre de una medicina de venta libre que sirve para el dolor muscular o dolores de cabeza. Yo vi cuando ella se tomó la pastilla y cual persona que recibe un alivio, mágicamente comenzó a sentirse bien solamente al ponerse la pastilla para el dolor en la boca y tragarla. Hacía como que el alivio del mundo había llegado a ella y hasta suspiró. O sea, esas pastillas no tienen un efecto instantáneo y mágico y menos para ese tipo de ataques. Yo le comenté a Misge eso, pero me dijo que esa era su medicina y eso no se discutía. Se toma una diaria por las tardes para no recaer. Es decir, se toma una pastilla para el dolor de cabeza para evitar sus ataques. Luego pasaron algunos meses y Misge se quedó sin empleo. Esto pasó en la situación de emergencia mundial que vivimos en el 2020. Al quedarse ella sin empleo, ya no había respaldo económico para continuar haciendo visitas médicas de emergencia. Aquí pasó algo muy interesante. Misge le estaba contando a su madre acerca de un familiar, lejano por cierto, que dejaron de ver hace como 20 años y estaban muy distanciados. Pues Misge le contó que el señor estaba muy enfermo, que se habían comunicado con ella unos familiares lejanos, para contarle que estaba muy enfermo en el hospital y que no sabían si lo lograría. La mamá de Misge comenzó a hacer como que le faltaba el aire, empezó a entrar en crisis y dijo que sentía que se iba a desmayar y todo el show que ya les conté. Pero Misge, cansada de cuentas médicas y ahora desempleada, le habló de forma autoritaria y le dijo que dejara de ponerse así, que se controlara. Que se recordara que no tenía trabajo ni dinero para llevarla con un médico y que si se ponía mala por no controlarse entonces no habría quien pagara esa cuenta y le tocaría irse a un hospital del Seguro Social. Que dejara de estarse alterando. Y ¡pum! Mágicamente la mamá de Misge se controló de repente y se le quitó el malestar de un instante al otro. Y desde ese entonces no se volvió a enfermar hasta el 2022 y así los ataques terminaron por un periodo largo de tiempo. Hasta el 2022 la mamá de Misge estuvo sana desde el 2020. Miren qué buena medicina tuvo que aplicarle. Y pasó algo más. A mediados del 2022, Misge consiguió trabajo nuevamente después de haber estado desempleada desde el 2020. Entonces solo se logró colocar en un empleo, su madre comenzó a enfermarse de nuevo y los ataques volvieron. Es por eso que, les digo que sus padres son hipocondríacos, no están enfermos realmente. No digo que no se enfermen como personas normales, pero esos ataques repentinos no los considero reales. Solamente le sacan el dinero en cuentas y cuentas médicas y quieren este tipo de atención. Lo que yo no entiendo es, ¿por qué?
¿Para qué? ¿Qué pueden ganar con eso? Y si uno los llega a visitar y a saludar y les pregunta cómo están, la respuesta es, pues aquí, un día enfermos y otro también. Su estado mental es estar enfermos de forma permanente, es su paradigma de vida. Misge ya no les cree tanto el cuento, pero siempre está atenta de ellos y si algo ve que es real, entonces sí los lleva al médico, de lo contrario se quedan en casa. ¿Ustedes qué piensan de esto? ¿Qué pensarán sus padres al hacer esto? Espero sus apreciaciones, un saludo comunidad. Gracias María Teresa por confiar en nosotros y compartirnos la historia de Misge. Si deseas comentar sobre este caso, puedes dejar tus pensamientos en la cajita de comentarios. Todos los comentarios son bienvenidos. Por favor, comenta con respeto y empatía. Puedes dejarnos tu historia en los comentarios para que podamos conocerla y compartirla en nuestra comunidad. También puedes enviarnos tu historia en una nota de voz para que aparezca en un siguiente video. Si te ha gustado este video, suscríbete para escuchar más historias, comparte y activa las notificaciones para que YouTube te avise cuando suba nuevo video. Envíanos tus memorias e historias al correo memoriasdel.dragonrojo@gmail.com.